buenos días a los alumnos de cuarto año, sección C de la Unidad Educativa Francisco Javier Ustari. Les vamos a hablar sobre el cambio es lo único seguro en los seres vivos. Mi nombre es Jorge Verastegui y yo les voy a hablar sobre primeras ideas de evolución. La corriente del pensamiento al inicio de las grandes sociedades fue la constituida por el fijismo y el creacionismo. El fijismo expresaba que ninguna especie variaba a lo largo del tiempo, mientras que el creacionismo se decía que se representaba por un creador o ser supremo. Sin embargo, los aportes del naturalista y observador francés Jean-Baptiste Lamarck en 1744 a 1829 fueron muy importantes para el proceso evolutivo. Él explicó estos procesos evolutivos de forma muy coherente en su libro titulado Filosofía Zoológica en 1809, donde expone que el ambiente, las características ambientales producieron la existencia de muchos seres vivos. Fuerza interior, que se decía que iba de lo simple a lo más complejo, impulsada por un sentimiento interior. Uso y desuso de los órganos. Algunos órganos se desarrollaban más que otros debido a la influencia del ambiente. Herencia de los caracteres adquiridos. Estos caracteres se iban transmitiendo de generación en generación. Un ejemplo muy simple de Lamarck, de la teoría de Lamarck, fue la de las jirafas. Las jirafas se alimentaban de los árboles en la parte baja cuando en la escasez de los frutos, ellos tenían que alargar su cuello y sus extremidades para poder alcanzarlos, ya que estaban en la parte alta, y se decían que ellos tenían que alargar sus extremidades, sus órganos. Y estas características que adquirían las jirafas se transmitían de generación en generación. Mi nombre es José Miguel Salcedo y yo le voy a hablar cómo actúa la selección natural sobre la propuesta por Darwin. Darwin reflexiona que la naturaleza es dada por los procesos similares llamados selección natural, que en la actualidad es conocida como el estado o la base de la teoría en la evolucionista, ya que ahí es la propuesta o la selección que hace el mismo ambiente para seleccionar a sus individuos, ya sea sus rasgos o características para las adaptaciones en su territorio. Ya que esto permite que los organismos ajusten a estabilidad para poder sobrevivir y reproducirse y transformar un nuevo ambiente para los progenitores de las siguientes generaciones. De esta manera, a lo largo del tiempo, las poblaciones acumulan una serie de rasgos favorables para disminuir con ellas sus rasgos desfavorables. Luego de esta generación, han habido nuevos procesos que pueden dar origen a nuevas especies. Mi nombre es Mari Moreno. Yo les voy a hablar sobre las pruebas o evidencias que crearon los científicos sobre la evolución. Los resultados de las actividades de los científicos nos han permitido acumular una gran cantidad de pruebas o evidencias que apoyan la teoría de evolución de Darwin. Entre estas podemos mencionar las que siguen: el registro fósil o paleontológico. Los organismos fosilizados nos han permitido conocer cómo eran algunas especies extintas, su hábitat y la relación que tienen con los organismos que existen en la actualidad. El fósil significa en latín algo desenterrado. Pueden ser marcas dejadas por la actividad de algún organismo mediante la transición del tiempo. Esta puede ser una parte de o el individuo entero. Los registros de fósil nos han permitido conocer la línea o relación evolutiva del ser humano y de otras especies. Un ejemplo de esto sería la ballena o el caballo. Su evolución fue descrita por el registro fósil. Características homólogas u homología. Un origen evolutivo se puede determinar por las características homólogas que presenta. Estas pueden ser registradas de tal manera que las características se pueden ver. Un ejemplo de esto sería los huesos que van desde el hombro hasta la punta de los dedos de las personas, que se dan en un gran parecido con un patrón similar ante la ballena, el gato y los murciélagos. Las estructuras corporales no pueden ser tanto patrones similares, sino también las estructuras bioquímicas como la glucólisis o la parte de las funciones de los ribosomas celulares, la doble membrana de lípidos o las proteínas citoplazma C. Esto sería un ejemplo de la homología entre plantas, animales, seres humanos y personas, y gestos unicelulares.
observación de Darwin. La observación directa, Darwin pensaba que los organismos no podían ser dados de una forma progresiva, ya que estaban de una forma lenta. De esto podía ser la polilla, que se mimetiza, es decir, que adoptaba comportamientos de otros organismos. Mi nombre es Franklin Villanueva y voy a hablar sobre un nuevo concepto evolucionario. Cuando hablamos sobre Mendel, recordamos su expresión sobre la genética y hablamos sobre ella también como las fases que pudieron haber vivido. La herencia es una de las cosas que Darwin intentó hacer, pero más sus pensamientos fueron otros y llegaron a ser unos nuevos pensamientos Cuando hablamos sobre Darwin, recordamos aquellos pensamientos que dijo y hacen a flote unas nuevas preguntas, las cuales esas preguntas que él había dicho o hablado, comentado, haciendo bajar su rango de popularidad y haciendo surgir nuevas preguntas sobre por qué las razas no se podían mezclar entre sí o por qué los genes de características como la de nosotros no se podían cambiar. Darwin no tenía su respuesta a aquellas preguntas. En cambio, Mendel en 1866 publicó en una revista sus nuevos acontecimientos que él había descubrido. Sobre casi todos hablaba sobre la herencia y la genética. Y cuando hablamos de la herencia, recordamos como aquellas personas que dicen los caracteres y los rasgos, los genes, por decirlo así. Los genes vienen no solamente del lugar o de nosotros los padres, también sobre la zona en que nosotros podemos vivir o localidad. Si nosotros nos mezclamos, también podemos hablar sobre ella. Cuando hablamos de población, no solamente hablamos de la población humana, sino las poblaciones y las distintas formas en que podemos decirlo entre sí. Para culminar, la herencia vendría hablando sobre los genes que se transmiten de generación en generación en un lugar y en una persona determinada. Mi nombre es Lucio Hernández y a mí me corresponde hablar sobre un salto grandioso al mutacionismo del siglo XX. Gregor Mendel fue uno de los científicos olvidados en la historia, desde 1866 hasta 1900. Las leyes de Mendel explican la transmisión de los caracteres hereditarios. Estas teorías sirvieron para cuestionar que las mutaciones son el único proceso de evolución. La polémica entre mutaciones y darwinistas se solucionó en la década de los 30, cuando se demostró que las mutaciones importantes dependían de la herencia mendeliana para pasar de una generación a otra. Soy Génesis Antonio y les voy a hablar sobre los planteamientos del neodarwinismo. Los procesos evolutivos son graduales, sin importar el mecanismo que los promueva, y dependen de un determinado tiempo. Son las poblaciones que las evoluciones al variar sus frecuencias genéticas y no de los individuos de forma aislada. Las variaciones entre generaciones están motorizadas por las mutaciones y la recombinación de los genes, que dan lugar a nuevas combinaciones genéticas. La selección natural favorece a los individuos mejor adaptados a cada uno, permitiendo las poblaciones conseguir los recursos necesarios para transmitir sus capacidades a las siguientes generaciones. Las migraciones o flujo genético incorporan nuevos genes en una población, promoviendo la diversidad e incorporando las diversas adaptaciones que pueden ser seleccionadas. La separación de las poblaciones por barreras físicas y también por promover nuevas especies. Niels Eldredge y Stein-Heingold plantearon el puntualismo o teoría del equilibrio puntuado como respuesta a los procesos evolutivos de especies que en su registro fósil presentan saltos debido a la ausencia de la forma intermedia. El puntualismo plantea que existen periodos largos en el equilibrio del ambiente y de especies mutuadas. La teoría sintética afecta fundamentalmente en dos aspectos. Uno, el gran puntualismo continuo, y por otro lado, la teoría de especiación lineal o filosofía genética. Mi nombre es José Pedro y yo voy a hablar sobre los procesos que generan evolución. Los procesos que generan evolución son las mutaciones. Son cambios de la formación genética que en algunos casos pueden ser heredables al afectar los gametos. Son la fuente de nuevas variaciones, producen al azar y son la base para el cambio evolutivo. Otro aspecto genético importante que es responsable de promover la variabilidad aparte de las mutaciones es la recombinación, cuando los cromosomas se aparean en la meiosis e intercambio de materiales.
La deriva genética. La deriva genética consiste en los cambios al azar que modifican el acervo genético de una población, de una generación a otra. Dichas modificaciones son más acentuadas en poblaciones pequeñas, en que los alelos están contenidos por un número menor de individuos. Dos ejemplos donde se da la deriva genética: cuello de botella genética y afecto fundador. El cuello de botella genética es el evento de reducción de números individuales en una población. Las causas son las enfermedades, el agotamiento de alimentos. La población con cuello de botella se recupera cuando esto se reduce la variabilidad genética y de fenotipo. El efecto fundador. El efecto fundador consiste en que una parte de la población se separa o es separada de la totalidad del grupo y forma una nueva colonia, y a medida que pasa el tiempo aumenta el número de cantidad. El flujo de genes es el movimiento de los individuos de una población a otra, generan a su vez un movimiento de los alelos. Como consecuencia aumenta la variabilidad en la población receptora y disminuye el origen. Jonathan Agüero, y yo les voy a hablar sobre cómo se origina una nueva especie. En la actualidad, una especie se define como un grupo de individuos que puede reproducirse entre sí, generando descendientes capaces a su vez de reproducirse, que están aislados de las poblaciones distintas y que se pueden formar especies distintas. Esto lo podemos encontrar en el concepto que explica que puede ser en individuos ya puedan ser reproducidos sexualmente. Lo cual da el paso a nuevas especies y al cambio evolutivo. Distinguiremos varios tipos de mecanismos. Entre los investigadores todavía existen dudas de que en verdad pueden existir este tipo de mecanismos. La espaciación alopártrica o geográfica. Las especies aisladas pueden evolucionar por separado, ya sea por elección natural o por las derivas genéticas, entre otros caminos. A medida de que va pasando el tiempo, se van acentuando más las variaciones, por lo cual ocurre el aislamiento reproductivo y estas poblaciones pueden llegar a unirse nuevamente. La espaciación simpátrica ocurre en un mismo sitio, sin aislación geográfica. En esto se pueden distinguir diversos mecanismos, pero solamente en este caso podemos distinguir el poliploidea y los híbridos. Un híbrido es aquel a cual sus padres pertenecen a diversas especies. Y los poliploides son aquellos que tienen sus organismos como gametos diploides, que cuando en una planta esta planta tiene estos tipos de diploides, pueden ocurrir un organismo tetraploide. Mi nombre es Scarlett Bausta. Yo les voy a hablar sobre las presiones causadas por las actividades de los seres humanos. Muchos hemos escuchado hablar sobre los problemas ecológicos por lo que está pasando el planeta Tierra. En la televisión, en radio y en los periódicos hemos escuchado hablar sobre los cambios climáticos, la desforestación y la contaminación, entre otras situaciones. También hemos escuchado hablar sobre las medidas para aliviar estos problemas que los deterioran. Sin darnos cuenta o conscientemente estamos generando presiones, activando procesos evolutivos y de extinción de especies. Tenemos el caso del elefante marino ocurrido en el siglo XIX. Ese es el ejemplo de cómo la caza indiscriminada llevó a los animales a un cuello de botellas genéticos que redujo su población a 100 o quizás menos individuos. Tenemos otros casos donde nos podemos preguntar que cuántas especies se están extinguiendo en la actualidad. Una de las respuestas es que se cree que en 24 horas se están extinguiendo las especies. Mucho más de estas, pero algunos científicos o las personas no sabemos la cantidad, ya que existen más de 200 millones de especies en este mundo.
Mi nombre es Oscar Granco, yo le voy a hablar sobre la teoría sintética. En 1937 Teodoro Dos Santos publica su libro Genética y el origen de las variaciones, tomando la teoría de Darwin, los postulados de las leyes de Mendel, además de los conocimientos que ya se tenían sobre genética, bioquímica y paleontología, dando como resultado la teoría sintética de la evolución o neodarwinista. Esto se basa en los cambios evolutivos que sufren en las poblaciones y no en los individuos. Hay que recordar que Darwin observó solo las variaciones que habían en los organismos. Un organismo nace, crece y con el tiempo muere, y en su vida sufre numerosos cambios, pero su constitución genética permanece constante. Por otro lado, la constitución genética de unas poblaciones pueden cambiar de una generación a otra mediante procesos internos como la mutación y la recombinación génica, o por procesos externos como lo es la selección natural o aislamiento reproductivo.